Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Bienvenidos a Mirada Sur, este programa de política internacional que hacemos desde aquí. Vamos a estar repasando la actualidad de lo que está pasando en el mundo, pero con la mirada nuestra, con la mirada desde el sur. Así que ya mismo vamos a empezar presentando a mis compañeros Amadeo Sabatini con Cambio Climático y Jenny Ortega Benavides con las comunidades. ¿Cómo están? Muy bien, Mariano, ¿cómo estás? Bien. Estamos pensando en un problema, en una semana llena de información porque la Asamblea de la ONU ha dejado tela para cortar, pero ¿qué contamina más, Mariano? ¿Producir un alimento o transportarlo hasta la mesa del consumidor? ¿Pensamos cuántos kilómetros viaja un alimento antes de que nosotros lo comamos? Y todos los problemas que ello conlleva. Por supuesto. Jenny Ortega Benavides, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, Mariano. Bien. Hola, Amadeo. Hoy en el bloque de las comunidades contamos con la presencia de escoceses. Escoceses en Argentina. Así es. Mucha magia en torno a los escoceses, mucho misterio, muchas leyendas. Vamos a estar con eso, pero lo decía mi compañero Amadeo, ya mismo nos metemos con lo que ha pasado esta semana como más importante a nivel mundial, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los discursos, entre lunes y martes hubo la mayoría de los discursos, creo que los más importantes fueron el lunes, y vamos a empezar con el presidente de Cuba, que volvía, después de 17 años de ausencia de la isla, volvía a estar en el estrado principal de la Asamblea General, en este caso Raúl Castro. Una solución justa y duradera al conflicto del Medio Oriente exige inexorablemente el ejercicio real del derecho inalienable del pueblo palestino a construir su propio Estado dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con su capital en Jerusalén Oriental, lo que enérgicamente apoyamos. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Creo que la novela del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba nos distrajo bastante, pero este fue un punto central del discurso de Raúl. Sin duda, y los aplausos, Mariano, cuando él dice volver a las fronteras del 67 y establece un hito político y temporal, también ponen de manifiesto, se estaba izando la bandera por primera vez, y un retorno en el que seguramente el discurso no le alcanzó para decir todo lo que se cayó durante 17 años, ¿no? Exactamente. Vos sabés, Amadeo, y le contamos a los televidentes que esta semana, el fin de semana pasado, se realizó en Córdoba el 7º Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Esto fue organizado por el Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base. Y ellos nos prestaron cámaras para poder hacerle una nota al embajador palestino en Argentina. Gracias a Caris Alfonso, gracias a Juan Santillán, pudimos hacerle una nota al embajador de Palestina en Buenos Aires. Entre otras cosas, le preguntábamos sobre la actualidad del conflicto y sobre esto que decís vos, que por primera vez se izó la bandera palestina en la sede de la ONU. Compartimos el informe. Lo compartimos, lo vemos ya. Yo no puedo afirmar ni negar que ISIS haya sido organizado, financiado, armado, entrenado por quien. Yo no lo puedo afirmar ni negar. Pero yo quiero recordarles que a fines de los años 70, cuando la Unión Soviética de entonces ocupó Afganistán, está comprobado que la CIA sí organizó, armó, financió y entrenó a los llamados mujahidines, o en Occidente llamados los combatientes por la libertad. Y esto está comprobado que involucionaron para llegar a Talibán, que también involucionaron para llegar a Al-Qaeda, y de hecho ISIS es la involución de Al-Qaeda. Es importante plantear la siguiente pregunta: ¿de dónde vienen los integrantes de ISIS? Son pocos árabes, vienen de Occidente, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Bélgica. Que tengan la religión musulmana no significa nada. Pero lo que está claro es que nunca han atacado a Israel. Y no creo que ataquen a Israel,
porque están al servicio de Israel. El único beneficiario de las prácticas de ISIS es Israel y Estados Unidos. El único perjudicado de las prácticas de ISIS es el mundo árabe y específicamente el pueblo palestino, porque también se está desviando la atención de la causa central del conflicto en la región, que es la ocupación israelí de Palestina. Se está desviando ahora a un peligro que es el extremismo islámico, olvidándose de la ocupación israelí y del extremismo judío. Una política sistemática de los diferentes estamentos del Estado de Israel, y lamento decirlo que también parte de la sociedad civil israelí, es un adoctrinamiento que repercute y tiene como consecuencia estas prácticas. Los rabinos, los grandes rabinos de tanto sefaradíes como de los ashkenazis, han calificado a los palestinos de cucarachas. Los menos extremistas nos han calificado de serpientes y los más generosos nos han calificado de animales. En el mejor de los casos somos animales, no somos seres humanos. Esto es otro constante de la política israelí, deshumanizar al pueblo palestino. Una constante de la política israelí es diabolizar al pueblo palestino. La verdad es que no somos ángeles, pero ni somos diablos, ni somos inhumanos. También a veces los que solidarizan con el pueblo palestino caen en el error de tratarnos como un pueblo superhéroe, un pueblo extraordinario, un pueblo no sé cuántas cosas, en el sentido positivo. Pero yo quiero reiterarles que somos un pueblo común y corriente, como cualquier otro pueblo. Ni somos diablos, ni somos ángeles, ni somos cobardes, ni somos héroes. Somos un pueblo bajo ocupación que lucha por su independencia y liberación. No nos pidan más de lo que somos. Y el pueblo palestino es un pueblo que ama, un pueblo que siente tristeza, siente alegría, le gusta cantar, le gusta bailar, le gusta crear, le gusta vivir simplemente. Y esta es nuestra lucha, simplemente por la vida. En la segunda parte de la entrevista con el embajador palestino le preguntábamos sobre este pequeño gran triunfo de la diplomacia palestina al haber podido izar la bandera de un Estado miembro no permanente o no pleno en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y el otro gran triunfo de la diplomacia es que Argentina y otros países de Sudamérica hayan reconocido el Estado palestino. Veamos qué nos decía el embajador de Palestina. Hace años que el pueblo palestino y su dirigencia hemos optado por la vía pacífica y hemos apostado el todo por la paz. Y cuando hablamos de paz para los palestinos y para los israelíes, porque la paz se hace entre los enemigos, entre amigos no se hace paz, no hace falta. Pero lamentablemente Israel no ha correspondido este esfuerzo palestino. Parte de nuestra lucha pacifista va dirigida hacia la comunidad internacional y la opinión pública mundial. Y sí hemos alcanzado importantes logros como el reconocimiento al Estado de Palestina como Estado no miembro de Naciones Unidas el 29 de noviembre del año 2012. Han sido una mayoría abrumadora del mundo que ha reconocido al Estado de Palestina. Pero el tema es que este reconocimiento es a un Estado bajo ocupación, porque si bien cierto, esto tiene una importancia singular, el reconocimiento del Estado de Palestina, el hecho es que sigue bajo ocupación israelí. No ejercemos la independencia y soberanía de este Estado. De hecho,
se está barajando la posibilidad de declarar al Estado de Palestina bajo ocupación en Naciones Unidas a fines de este mes, en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Otro logro es la solidaridad internacional de los pueblos con la lucha del pueblo palestino. Acá en América Latina ha habido realmente una respuesta muy favorable, tanto de los pueblos como de los gobiernos, a favor de la lucha del pueblo palestino, consecuentes con sus principios y con su condición de solidarios. Este país ha sido pionero en cuanto al reconocimiento al Estado de Palestina y ha tomado la iniciativa para incentivar a otros que lo hagan, por lo que estamos enormemente agradecidos. Y en muestra de gratitud, el presidente palestino resolvió el mes de agosto condecorar a la presidenta Cristina con la orden más alta que se otorga a un dignatario extranjero, en reconocimiento y gratitud por la política argentina, y a través de la presidenta es un reconocimiento al pueblo argentino. El último logro fue la aprobación de izar la bandera de Palestina en Naciones Unidas, siendo Estado no miembro en la misma. La verdad es que son pequeños logros que para un país independiente y soberano son cosas naturales, pero en el caso de Palestina todo nos tiene que costar un esfuerzo y una lucha constante. Claro que sentimos alegría y satisfacción por estos pequeños logros, porque nuestra lucha es acumulativa. Y decía hace poco que estamos decididos a continuar nuestra lucha hasta el logro de nuestra independencia, soberanía y libertad, cueste lo que cueste. Bueno, reiterando el agradecimiento al ENEOB, al espacio de estudiantes de organizaciones de base, me parece que una de las partes más impactantes es cuando dice no nos pidan más de lo que podemos dar. Dos cosas. Esa, por un lado, somos un pueblo ocupado, que la discusión sobre el tema del terrorismo no haga olvidar que somos un pueblo ocupado. Exactamente. Amadeo, nos vamos al corte. En el próximo bloque vamos a seguir con la Asamblea General de las Naciones Unidas y vamos a estar analizando esto con Carlos Juárez Centeno, que es director de la Maestría de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya venimos. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Segundo bloque de Mirada Sur de esta semana. Y bueno, lo decíamos, Amadeo, lo más importante fue la Asamblea General de las Naciones Unidas y Cristina por última vez hablando en ese estrado. Hubo un momento en el que cuando hace los agradecimientos finales y sobre todo cuando trata de despedirse haciendo referencia a las cosas buenas que pasaron, que se la vio conmovida, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar, a ver y a escuchar principalmente cuando hace referencia a la importancia de que la política se vuelva a sobreponer a las finanzas y a la economía. Permítanme, en primer lugar, agradecer un hecho que fue muy relevante y que tuvo lugar en este mismo ámbito hace pocos días, para ser más exactos, el 10 de septiembre de este año, cuando la Asamblea, por 136 votos positivos, decidió aprobar los principios rectores, los principios básicos para la reestructuración de las deudas externas de los países. Este acuerdo, este principio, estos convenios que se han aprobado aquí y que nosotros hemos decidido enviar
a nuestro Parlamento para hacerlo un instrumento de orden público, una ley de orden pública que rige el ordenamiento interno de nuestro país, tuvo su origen en el default que la Argentina tuvo en el año 2000, el default más grande soberano de la historia. Pero Argentina pudo reconstruir su economía, su sociedad, cuando la política volvió a tomar el comando de la economía. Bueno, ahí estaba la presidenta argentina hablando del logro argentino en cuanto a las reestructuraciones de deuda soberana. Estamos con Carlos Juárez Centeno, el doctor Carlos Juárez Centeno, que es el director de la Maestría de Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba. Gracias por venir, doctor. No, al contrario, gracias Mariano por invitarme. Bueno, queríamos tener una voz autorizada para ayudarnos a entender esto, porque creo que es una de las la instancia más democrática dentro de Naciones Unidas, ¿no? No, sí, obviamente, porque la Asamblea, cada país es un voto, y es la parte más, digamos, es el organismo dentro de Naciones Unidas, o la agencia, para hablar con mayor propiedad, con mayor posibilidad de discusión, de votaciones democráticas. Después, desgraciadamente, como está estructurado Naciones Unidas con el Consejo de Seguridad, en donde hay 5 estados que tienen derecho a veto, obviamente que eso hace antidemocrática en sí la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Carlos, ¿y el discurso de Cristina te asombró en algo o era más o menos lo que esperabas en virtud de lo que viene diciendo cada año? No, es decir, asombrarme no me asombra porque es lo que yo siempre digo. Creo que de la política argentina uno puede estar de acuerdo o no con este gobierno, con la ideología, con algunas cuestiones, pero el nivel de estadista que tiene Cristina a nivel de la política nacional creo que va a costar mucho sustituirla. Es decir, si uno ve los 3 candidatos que pueden llegar a ser presidente de la República Argentina y se los imagina hablando en Naciones Unidas, obviamente no van a poder hacer un análisis, salvo que lean, obviamente, algún paper que le preparen los asesores, hacer un análisis de la política internacional, del tablero, de las estrategias, como hace la actual presidenta, va a costar. Inclusive creo yo que de todos los presidentes de la democracia al día de la fecha, es la presidenta que mejor ha ocupado el rol internacional, que esa es otra de las cuestiones que por ahí la oposición y ciertos medios masivos, ¿no es cierto?, arguyen de que Argentina está aislada del mundo, que Argentina está separada del mundo. Es decir, Argentina ha logrado, ¿no es cierto?, que una convención sobre un tema o una declaración sobre un tema como es el sistema financiero internacional, que hace rato que se viene discutiendo, por abrumadora mayoría, sea pronto una norma internacional. Argentina ha logrado que la Convención Mundial sobre Desaparición Forzada de Personas haya sido votada unánimemente en Naciones Unidas, fogoneada por Argentina y por Francia. Es decir, el actual presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es argentino. Es decir, Argentina cuando habla en el sistema internacional sobre problemáticas de derechos humanos es una voz que se escucha, y si Argentina propone un candidato para alguna de las organizaciones en materia de derechos humanos a nivel internacional, logra la votación para que así sea, porque obviamente ha tenido una impronta estos 12 años de gestión kirchnerista que no se puede negar, y lo que sí es cierto es que Argentina ha optado por una inserción en el mundo totalmente distinta a la que tuvimos en los 90, una inserción en donde prime la política sobre la economía, como lo dijo ella, ¿no es cierto?, en el discurso. Creo que Barack Obama, Carlos, llegaba a esta Asamblea General pensando que se iba a lucir, que iba a dibujar, ¿no?, mostrando la doctrina Obama y mostrando los logros de acercamiento con Cuba y con Irán. Pero indefectiblemente el eje estuvo en Siria y me impactó mucho lo de Putin, ¿no? Diciendo claramente nosotros vamos a intervenir y vamos a intervenir en favor del gobierno sirio, ¿no? Es que yo creo que ya la división se planteó en la cumbre de los 20 en San Petersburgo, ¿no es cierto? Es decir, donde Putin junto con 11 de los de G20 lograron que Estados Unidos no invadiera Siria, y eso sigue firme. Y también sigue firme el rol
que yo creo de una manera ahí más disimulada, pero que la ha tenido también, es el Papa, ¿no es cierto? El Papa hasta por ahí se dice que Cristina cuando va a San Petersburgo a la cumbre, antes pasa por el Vaticano. Se dice como que Cristina hizo de embajadora del Vaticano en esa cumbre para lograr que Putin, ¿no es cierto?, asumiera una postura dura frente a Estados Unidos, porque si no hubiese habido una guerra en Siria, que es lo que se ha frenado, ¿no es cierto? Que esa es otra de las cosas que creo que ha sido muy importante de Naciones Unidas, ¿no es cierto? El rol del Papa, no solamente por la visita a Cuba, sino por todos los logros que está teniendo y por las cuestiones que toca. Es decir, él va y habla en Corea del problema de las dos Coreas, él habla en Medio Oriente del problema de Palestina y de Israel, él va a Estados Unidos y les dice en la cara lo que tiene que decirles, ha logrado, ¿no es cierto?, este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, ha logrado, porque eso tampoco él quiso ser partícipe, pero la paz o la posibilidad de la paz entre la FARC y el gobierno colombiano justo se estaba dando cuando él fue de visita, inclusive quisieron anunciarlo con él y él dijo no, anúncienlo mañana cuando yo me vaya. Es decir, está demostrando que es un papa, ¿no es cierto?, que, bueno, como él ya lo dijo. Se mete en el barro. Se mete en el barro y por otra parte, él ya lo dijo, es decir, él sostiene su teoría que estamos asistiendo a un inicio de una tercera guerra mundial con focos aislados y él trata, ¿no es cierto?, de desactivarlos. Exactamente. Te propongo que veamos lo que decía Obama con respecto a esto de cómo se va a actuar en contra del Estado Islámico. Estados Unidos está dispuesto a trabajar con todo país, incluidos Rusia e Irán, para resolver los conflictos. Pero debemos reconocer que tras tanto derramamiento de sangre, tanta matanza, no podemos volver al status quo de antes de la guerra. Este trabajo va a llevar tiempo y no tiene respuestas fáciles, ni la situación de Siria, ni los cambios acaecidos en gran parte del Oriente Medio y el norte de África. Dicen que en Rusia ya están previendo que un eventual gobierno republicano después del 2016 va a empeorar las cosas. Yo te quiero preguntar, Carlos Juárez Centeno, ¿qué deja Obama? ¿Realmente hay una doctrina, hubo un giro en la política exterior de Estados Unidos o no tanto? Oh, bueno, yo esto lo dije hace poco también en una entrevista que me hicieron, ¿no es cierto? Si uno ve cómo lo recibe Obama al Papa, cómo lo miraba él embelesado y ahora que se ha vuelto, ¿no es cierto?, aún no siendo católico, parece un católico más, obviamente Obama está de retirada, ya se está yendo, él va a querer dejar, ¿no es cierto?, una imagen internacional mucho mejor de lo que fueron sus 8 años de gobierno. Ahora, obviamente, si uno lo compara con lo que fueron los 8 o todo el periodo republicano entre padre, hijo y Espíritu Santo, podríamos decir, ¿no es cierto? Esas otras cosas que se nos critica por ahí a los latinoamericanos, de las repeticiones, ¿no? Es decir, un norteamericano que en el año 2000 tenía 40 años, había sido gobernado por un Bush o había sido gobernado por un Clinton, es decir, y después critican, ¿no es cierto?, a Venezuela o critican a la Argentina, o bueno, o en Alemania, ¿no es cierto?, que Angela Merkel va a estar 16 años en el poder, o Helmut Kohl que los tuvo, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo a esto, yo creo que él quiere dejar una imagen internacional más potable, pudo poco hacer, tampoco nos olvidemos que Estados Unidos es un país hegemónico, es un país imperial y por lo tanto mucho de esa carga está en la política exterior norteamericana, gobierne un republicano o gobierne, ¿no es cierto?, un demócrata. De todas maneras, creo que estas últimas apariciones de él, este acercamiento con Cuba lo deja con una mejor imagen, el haber logrado aprobar a nivel interno la ley, ¿no es cierto?, de salud pública, muy diluida, culpa de los republicanos, obviamente, no de él, pero bueno, creo que no ha sido... A mí me hace acordar mucho a Blair, ¿no es cierto?, en el Reino Unido, la tercera vía, se esperaba todo y después terminó siendo peor, ¿no es cierto?, que qué sé yo, que un gobernante de derecha, ¿no es cierto? Pero bueno, eso pasa también en los países centrales, en donde todavía la mella del neoliberalismo sigue calando hondo
y bueno, y eso se refleja en la política internacional, ¿no? Carlos Juárez Centeno, muchas gracias por venir, por ayudarnos a entender estos fenómenos y esperamos tenerte de nuevo antes de algún viaje que seguramente vas a estar haciendo en los próximos meses. Sí, sí, cómo no, encantado. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos a un corte y en el próximo bloque sí vamos a estar con los escoceses en Argentina. Arriba Argentina y Paraguay. Arriba Argentina y Paraguay. Uruguay el canto de Brasil. Bueno, Amadeo, y otra de las cosas importantes que pasaron esta semana fue las elecciones. Ojo, no fue un referéndum, pero digamos prácticamente sirvió como referéndum. En Cataluña hubo elecciones y los independentistas ganaron ampliamente. Bueno, allí una discusión, Mariano, porque sacaron 48%, tienen mayoría absoluta para formar gobierno, no se estaba decidiendo sobre la soberanía, pero la campaña transcurrió con ese eje y hay un intento de la prensa de hacer una lectura de los resultados, por eso es muy importante escuchar qué opinaban los catalanes. Exactamente. Como decís vos, en votos fue 48%, en escaños ganaron la mayoría absoluta, ¿no?, entre todos los partidos independentistas y lanzaron el proceso que debería terminar en abril del 2017 con la declaración de la independencia. Recordemos que a los catalanes no se les permitió el referéndum que sí se les permitió a los escoceses. De hecho, en la misma semana, Mariano, en la que, o sea, el mismo día que se conocían los resultados de las elecciones, se conocía que el Tribunal Supremo de Cataluña imputaba, digamos, a quienes convocaron al referéndum anterior que se impidió hacer. Entonces hay una tensión muy fuerte y sin duda la tensión alcanza a la lectura del propio comicio. Al imputado es Artur Mas, el presidente de la Generalitat, que aquí está hablando en catalán. Hem guanyat, hemos ganado, we have won, no s'ha enganyé. Ha guanyat el sí, però a més ha guanyat la democràcia. I això és molt important. Dues victòries en una, el sí i la democràcia. Tenim molta feina per davant. No afluixarem. Tenim un mandat democràtic, sabem què vol dir això, sabem en quines condicions hem guanyat, sabem que hem guanyat amb gairebé tot en contra, però fins i tot així hem guanyat i això ens dona una enorme força i una gran legitimitat per tirar endavant aquest projecte. Ho sabem i farem honor en aquest mandat democràtic. Doncs superfeliç, ens han guanyat, han guanyat la democràcia després de l'estratègia de la por que ha utilitzat l'Estat, fent-nos por, que perdíem les pensions, que no serien viables, que aniríem nosaltres contra nosaltres. I al final, avui tenim el resultat, la gent ha decidit quasi un 80% de participació. Això és democràcia. Bueno, indescriptible. Portàvem ja molts anys esperant aquest moment i la veritat és que, bueno, un somni fet realitat, la veritat és que sí. Bueno, y de Cataluña, una nación sin Estado, a otra nación sin Estado, Escocia, pero en este caso, escoceses en Argentina. Así es, esta noche nos acompañan Horacio Pringles, él es descendiente de escoceses, y también Mark Neal, que él es escocés de pura cepa, como lo podemos ver. Viviendo en Argentina. Viviendo en Argentina, tal cual. Sí. Bienvenidos y gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos, Mariano. Bueno, Horacio es bioquímico y Mark es chef. Tuve la posibilidad y la suerte de haber asistido al restaurante que tenía acá en Córdoba, que se llamaba The Brecan, y hacía una comida fusión fantástica con la ayuda de Soledad, tu esposa es cordobesa. Sí, de Córdoba, de Villa María. De Villa María. Sí. ¿Qué significa el nombre? Brecan. Esa es la estela de la tarta. Esta es la cosa tradicional. La pollera tradicional. Sí. No es una pollera, María. El kilt. Sí, mira, es un kilt. Sí, si vos entras a Escocia y dices pollera, no salir. Pero nos explicaban justamente que The Brecan es la vestimenta, digamos, y lo que estamos viendo, la trama, sería o el diseño de la tela, se llama tartan. Y que cada clan, cada familia tiene un tartan distinto. Un diseño con colores que identifican.
a las familias. Bien. ¿Cierto? Por este ejemplo, es McNeil. McNeil, esto. McNeil, Sí. Y es muy parecido al de mi familia, a mi clan, Pringles. Es muy parecido. Pero se diferencian, si uno los ve con detenimiento, a lo mejor la base es el mismo color, ¿no es cierto? Verde. Pero los hilos, uno tiene un hilo simple, otros tiene 3 hilos finos. Entonces, cada diseño, ¿no es cierto?, que es el tartan de cada familia, permite identificar los distintos clanes. Horacio, ¿esto se patenta, se registra? Hay una actualmente en Inglaterra y en Escocia también, pero como es de la Gran Bretaña, está en Inglaterra, no sé cómo llamarlo, una oficina, digamos, como un registro. Claro, real, en donde están todos los... ¿Tu familia McNeil, de dónde son? Hay un pueblo afuera de Glasgow. Se llama Troon. Es un pueblo chiquita. Pero sí. Glasgow es la capital financiera, económica, industrial. Sí. Y Edimburgo es la capital cultural. Sí, turística, sí. No, la Escocia, verdad, es Glasgow. Para mí. Y la Highlands. La Highlands, sí. Edimburgo es para turistas. Claro. Pero es lindo. Es lindo el festival. Sí. El festival en septiembre, siempre. Gente de todo el mundo visitar esto. ¿Cuándo llegaron los escoceses a Argentina? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Por qué? Voy a arriesgar, porque no estoy completamente seguro. Fue una política estatal que creo que fue del gobierno de Sarmiento, en donde se priorizaba la inmigración anglosajona. Sí. Y hubo una política que permitió que vinieran muchos colonos escoceses a radicarse a Argentina. Lamentablemente, durante un cierto tiempo, muchos se volvieron a Escocia y algunos otros quedaron, ¿cierto? Y acá estamos. ¿Y en qué zonas de Argentina hay más? Yo calculo descendientes. Sí, Patagonia, Buenos Aires. En Patagonia, en Buenos Aires. En Buenos Aires hay más, yo creo que en la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, Corrientes, todavía hay muchos. Donde las ovejas se daban bien. Claro, en el sur. Hay una famoso en Buenos Aires, se toca la gaita. En Buenos Aires Tartan Army. Sí. Hay veces se toca en mi restaurante. Antes. Es de un amigo nuestro, Kevin Ham. Sí, muy bueno. Kevin Ham. En el sur, más que nada, están en las estancias porque los ingleses compraban grandes extensiones de tierra y traían irlandeses y escoceses como capataces. Y esas familias son las que están más en el sur, ¿cierto? Pero noto cierta bronquita cuando decís ingleses. Sí, yo personalmente, hasta que no nos devuelvan las Malvinas, tengo un grave problema con ellos. Una herida abierta. Sí, porque si bien yo soy descendiente de escoceses y vos sabés también por vía materna de irlandeses, pero yo soy 100% argentino. Podemos ver un pequeño informe sobre esto que estás hablando, ¿no? Okay. Esa encono de los escoceses con los ingleses. Lo vemos. Sonidos celtas en las calles de Buenos Aires. Son las gaitas escocesas que resuenan como una manera de mantener su cultura. Lo que se celebra en Escocia es que están ahora haciendo un referéndum porque, bueno, hay gente que le gusta, digamos, ser libre y, digamos, intentar ver si Escocia puede ser libre del Reino Unido. Queremos una independencia pacífica de lo que es hoy la corona británica. Escocia tiene su propio sistema de educación, sus propias leyes, sus propios idiomas, tradiciones y, bueno, su propio lenguaje también. Pero sí, definitivamente, como pueblo queremos independizarnos de la corona inglesa porque muchas veces nos ponen a todos en la misma bolsa. Escocia debería ser independiente. Hace muchos años que dejó de serlo y está bajo el dominio británico. Yo estoy a favor, pero bueno, hay compañeros míos y personas que trabajan conmigo que están en desacuerdo. Opinamos distinto. Aunque solo se podrá votar en Escocia, más de 4 millones de electores decidirán su futuro. Bueno, en ese referéndum no ganó la independencia, pero el sentimiento sigue. La nación existe. Sí, y las características de la nación son, entre otras cosas, lo que probaste vos.
lo que hemos probado, sí. La comida, la bebida. Comida, bueno, justamente el restaurante, como te decía, tenían comida fusión y había una particularidad, por ejemplo, que el plato que yo probé era muy cordobés y muy escocés. Era el chori roll, una versión escocesa del choripán, o el morcipán, que era otra variante y otra versión del... Pero lo típico es el estómago de la oveja, ¿no? Este es haggis, sí. Tiene riñón, corazón y la hígado. Si cocinar este con avena y whisky, porque todas las comidas tienen whisky. Pero me imagino que no será ese. No, este no. Si cocinar con esto, no, definitivamente no. Pero después sí, entra el estómago de cordero y cocina más. Es muy rico. Y esta comida se llama haggis y se come el 25 de enero, que se celebra el día de... Sí, de Robert Burns. Es un homenaje a un poeta. Es un poeta más famoso de Escocia. Y en esto, sí, siempre haggis. Haggis, tatis y nibs. ¿Cuál es? Haggis, papas y como calabaza, tipo de cosas, con whisky. Sí. Bueno, el whisky sin duda alguna es la bebida típica de Escocia, la más conocida. Este es el mejor. Este es el mejor. A tal punto de que en lugares como Estados Unidos directamente el whisky se dice scotch. Pero no solamente el whisky es lo que le debemos a los escoceses. Muchos quizá no piensan en Escocia cuando se están comiendo un asado, pero deberíamos pensar en eso porque las principales razas de vacas, de ganado, vinieron de allá, ¿verdad? Sí. La más conocida es Aberlin Angus. Aberlin Angus. Es la más conocida y por excelencia. También Shorten. Es cerca la carne acá en Argentina. También trajeron el fútbol, me decían, ¿no? Los escoceses trajeron el fútbol, no los ingleses. Así dicen. La verdad que yo no puedo afirmarlo, pero es muy probable que sea así, porque son muy propensos a los deportes con... El golf. El golf es netamente escocés. Por ejemplo, en mi pueblo, Chiquista, tenéis 7 canchas de golf. Yo recuerdo haber visto que la gente salía de trabajar y se hacía un partidito de 8 hoyos, nada más, o de 9 hoyos, que es en mitad del partido, y volvía a trabajar. Y bueno, sí. Y en las plazas decía prohibido jugar al golf. Cuando yo trabajo, tenéis cortada en la cocina, siempre juego 9 hoyos. 9 hoyos y vuelvo al trabajo, listo. Bueno, muchas gracias por visitarnos, por acercarnos a la cultura escocesa. Gracias a vos, Mariano, como siempre, muy amable por invitarnos. Y bueno, los felicitamos porque mantienen viva ese espíritu, esa nacionalidad, ¿no? Sí, por más que no puedan ser un Estado, pero son una nación, ¿no? Hasta ahora. Siempre se va a recordar a los estuardos, ¿no? Sí, pero fíjate, el próximo referéndum, yo creo que... Saben que en Córdoba hay un pueblito que se llama El Fortín, perdido en la Pampa Gringa. Son todos piemonteses, pero la patrona del pueblo es Santa María de Escocia. Ah, mira, no sabía. Qué bueno, no sabía. Vamos a ir un día. Vamos a ir. Bueno, y ellos tienen que volver a hablarnos un poco más de la cultura, desde lo gastronómico, que es la especialidad acá de Mar. Nos queda para el último bloque la música. Sí, cerramos con un homenaje a la cultura escocesa. Y ahora vamos a un corte breve y ya volvemos con el último bloque, cambio climático. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Bueno, en el último bloque de Mirada Sur estamos con la Asamblea General de la ONU y con Hollande, François Hollande, presidente de Francia, hablando del cambio climático. Proponiéndose un llamamiento respecto a los tiempos. Es tarde, Mariano, es tarde. Y si uno no llega a la conclusión de que es tarde, es demasiado tarde. Lo vemos. Dirán que podremos posponer las decisiones en otra conferencia tras la de París. Pues bien, yo os digo de manera franca aquí que si esa decisión no se toma en París, entonces no será tarde, será demasiado tarde.
François Hollande, pero también Obama y otros líderes como el premier británico han aplaudido el objetivo que se ha propuesto la India. El primer ministro Narendra Modi se ha comprometido a aumentar en un 40% la producción eléctrica del país a partir de fuentes renovables para 2022. El objetivo de limitar a 2 grados centígrados la temperatura del planeta se está quedando obsoleto, ya que los expertos hablan de un calentamiento global de 4 a 5 grados centígrados. Muy bien, Amadeo, hay que volver a lo natural. Hay que volver a lo natural, Mariano, y hay que pensar en la complejidad de lo que origina el cambio climático. Estamos acostumbrados a pensar en el problema del cambio climático por el anhídrido carbónico que generan los combustibles fósiles. Cuando comemos, cuando producimos alimentos, también se gasta energía. Pero ¿cómo se gasta más energía? ¿Produciendo un alimento o llevándolo hasta la mesa? ¿Has pensado cuánto se consume? O sea que vos me decís que si yo como una paella en Córdoba, estoy contaminando. Estoy comiendo gasoil, estoy comiendo... Es una comida menos sostenible que otras, pero vamos a un ejemplo sencillo, que sería el viaje del azúcar, ¿no? Seguramente en tu casa toman té, o toman mate, digamos, y la pregunta es, ¿cuánto viajó ese azúcar para llegar hasta tu mesa? El director nos pone en pantalla, uno dice, el azúcar se produce en Tucumán, entonces viajó unos 600 kilómetros para llegar hasta Córdoba. Claro, eso siempre que no le hayas ido a comprar a un supermercado, porque en ese caso... Resulta ser que hizo un viaje logístico hasta Buenos Aires y entonces los 600 kilómetros para llegar hasta Córdoba se transformaron en 1900. Y eso si no te toca vivir en un lugar como La Rioja que depende logísticamente de Córdoba. Entonces, en lugar de ir desde Tucumán hasta La Rioja, vos vas a Buenos Aires, de Buenos Aires a Córdoba y en el centro logístico lo mandan a La Rioja. 2.392 kilómetros para un viaje del azúcar que hubiese sido originalmente de 380. Entonces, de allí uno llega a la pregunta, cuando yo consumo, ¿cómo se mide eso? Bueno, hay técnicas para medirlo, Mariano, y de hecho se usa un parámetro que se llama en sus siglas en inglés WASD, que es una forma de medir cuánto viaja cada cosa que comemos. Una organización de Estados Unidos, de Iowa, hizo un estudio del consumo, de los viejos consumos y con los hábitos nuevos, para comparar el promedio de las distancias recorridas de la comida, y da lugar ese estudio a lo que yo llamo la paradoja del churrasco con ensalada. Porque vamos a ver... en ese estudio a uno le gusta llegar al supermercado, algunos son fanáticos de lo orgánico, y le gusta llegar al supermercado y encontrarse con esas góndolas llenas de colorido y de variantes. Todo fresco. Pero parece. Si uno mira al final, en el churrasquito con ensalada, el matambrito le puse yo, si uno consumiese de fuentes locales, los ingredientes habrían viajado 142 kilómetros, Mariano, y si uno consume cosas compradas en supermercados, los mismos ingredientes viajan 11.800 kilómetros. Este estudio está hecho en Iowa, donde los 2.200 kilómetros de la verdura se deben a que el grueso de la verdura de Estados Unidos se produce en California. Y en Córdoba pasa lo mismo. Aquí hay un cordón hortícola, pero no abastece ni cercanamente las necesidades de una gran urbe como Córdoba. Entonces, allí viene esto que yo llamo la paradoja del churrasco con ensalada, que es el problema de que se gasta mucha más energía, se contamina mucho más el ambiente haciendo viajar los alimentos que a la hora de consumir, de producir el alimento en sí mismo. Eso es uno de los problemas cuando se piensa en el cambio climático, cuando Hollande y muchos presidentes y muchas naciones dicen hay que hacer algo antes de que sea tarde. No solamente hay que repensar las fuentes de energía, sino también estas cosas. Cómo gastamos la energía, porque el churrasquito con ensalada que comemos en Córdoba contamina más llegando hasta nuestra mesa que al producirse los propios alimentos. Una cosa mínima que podríamos hacer es ir a comprar a la feria del pueblo. Y en el estudio figuraba algo, por ejemplo, que los tomates, que la lechuga recorría 20 metros. ¿Por qué? Porque se supone que hay una huerta en tu casa y una parte de las verduras que consumís las sacás de tu patio, ¿no? Entonces uno dice, bueno, eso es un mundo ideal.
en un departamento difícilmente uno tenga las macetas en el balcón, pero es un problema para pensar. Es un problema para pensar y para seguir analizando en los próximos programas. Gracias, Volveremos Amadeo. seguramente con ese tema porque hay mucho, es una forma de pensar, ¿no? Usted acuérdese de la paradoja del churrasco con ensalada. Lo voy a tener en mente. Jenny, me encantó lo de los escoceses. Sí, son una cultura riquísima, como todas las que nos acompañan acá en el programa. ¿Nos vamos con música escocesa? Nos despedimos con un videito de la banda escocesa Clanadonia. Ajá. Ellos hacen música típica celta y se caracterizan por su estilo tribal y sus trajes típicos de la región. Bueno, y con más alegría que nunca nos vamos hasta la semana que viene. Un mundo mejor es posible, hay que hacerlo.